Buenas noches. Vamos a platicar hoy también acerca de un tema relacionado con Rosh Hashanah. El tema es Zochreinu Lechaim. Ya ven que en Rosh Hashanah pedimos, la petición principal que hacemos en Rosh Hashanah es vida. Zochreinu Lechaim Melech Hafetz Bachaim Vekotveinu Besefer HaChaim Lema'ancha Elokim Chaim. O sea, pedimos a Dios que nos escriba, que nos inscriba en el libro de la vida. Y lo interesante es que dentro de los primeros 3 brajot de Shmoneh Esrei, por lo general no debemos de meter peticiones. O sea, las primeras 3 bendiciones de la Amidá siempre son alabanza a Dios. Y las peticiones empiezan después, desde la 4ª brajá. Pero en Rosh Hashanah sí pedimos desde la primera brajá. Ya pedimos Zochreinu Lechaim, escríbanos o recuérdanos para la vida. Y luego en la segunda decimos Mi kamoja barachamim zocher yetzurav lechaim berachamim. ¿Quién como tú, el Padre misericordioso, que recuerda sus creaciones para la vida? Siempre hablamos de la vida. Hay un pasuk en Job, que dice Kol asher leish iten be'ad nafsho. El ser humano está dispuesto a dar todo lo que tiene con tal de ganar la vida, porque ¿de qué sirve todo lo que tenemos si no tenemos vida? Todos son medios para vivir, pero la vida es lo máximo. ¿Qué es lo que no está dispuesto a hacer el ser humano para conservar su vida? Pues resulta que a lo largo del año, ya cuando estamos muy metidos en nuestras ocupaciones, en las carreras del diario, no prestamos tanto atención para lo que es la vida misma. O sea, no pedimos a Dios vida durante el año. En el Shmoneh Esrei, en la misma Amidá, nunca durante el año se menciona Dios denos vida. Pedimos dinero, pedimos salud, pedimos inteligencia, pedimos que se mejoran las condiciones del pueblo de Israel como pueblo, que regresemos a ser una nación importante o tener nuestra propia tierra y de independencia, y que regrese el reinado de David como antes. Pero no pedimos vida durante el año. ¿Por qué no pedimos vida? Porque no sentimos la necesidad de pedir vida. Estamos viviendo. ¿Para qué voy a pedir vida si ya la tengo? Estamos aquí vivos. Durante el año nos dedicamos a pedir lo que en hebreo llamamos motarot, o sea, cosas extras para la vida. Dinero, propiedades, tal vez bienes, placeres diferentes. Sentimos como que la vida en sí ya la tenemos garantizada. Esto no necesitamos pedir, esto ya está. Ahora pedimos contenido, que la vida tenga mucho sentido, que nos dé un valor agregado, beneficios, placeres. Esto es a lo largo de todo el año. Pero cuando llegamos a un día como Rosh Hashanah, el día donde nos presentamos ante Dios en un momento de verdad, donde todo está sujeto a un juicio de Dios, donde no hay nada seguro, donde todo está con una interrogación para ver qué es lo que nos va a asignar Dios para el año que viene. Entonces ahí no hay nada que es seguro, ahí todo está juzgable. Tenemos que empezar a pedir desde la base, no podemos brincar y pedir, ¿cómo se dice motarot en español? Extras o sí, o sea, ya lujos. Motarot son lujos. No podemos hablar de lujos antes de pedir lo básico. Tenemos que empezar desde lo más básico, que es la vida misma. Buenas noches. Ese sentimiento, este instinto de pedir, de querer la vida, es un instinto que existe dentro de cualquier ser vivo, desde el animal más pequeño hasta en el mismo ser humano. Y aquí, o sea, esto es obvio, que lo más básico, lo que quiere cada quien, lo que uno siente como lo más básico es la vida misma. Sorprendentemente, hay un pasuk en la Torah que dice lo siguiente: Achaim ve'amavet natati lefaneja. Dice Dios, yo te puse delante de ti la vida y la muerte, Abraha ve'aklala, la bendición y la maldición,
Ubacharta bajaim, y yo te ordeno escoger entre las dos opciones, vida y muerte, te ordeno escoger la vida. Y la pregunta es, ¿necesitamos que Dios nos ordene como mitzvah escoger la vida? Si Dios no me hubiera ordenado escoger la vida, no hubiera entendido solo y no lo hubiera buscado yo solo. Cualquier animal tiene el instinto de defender su vida. Cualquier animal siente algo de peligro, luego se defiende. Es la cosa más básica que está grabada en nuestros instintos elementales. ¿Vimos alguna vez una persona que esté sano mentalmente? Que sea sano, porque sí existen gente que lamentablemente pueden quitar la vida de ellos mismos, pero seguramente porque no estuvo bien en este momento, o sus facultades mentales estaban afectados. Pero uno que esté sano psicológicamente, mentalmente, que no escoja la vida, ¿por qué la Torah nos tiene que ordenar ubacharta bajaim? La conclusión debe de ser, que cuando la Torah nos ordena escoger la vida, a fuerza tenemos que explicar que no se refiere a la vida biológica, a la vida física, porque esto no necesitamos ninguna Torah que nos pida eso. Eso es un instinto natural que tenemos. Eso es algo que cada quien lo hace y lo busca y se va a defender para mantenerse vivo sin órdenes de nadie. Tenemos que entender entonces que cuando la Torah nos pide escoger la vida, es escoger algo que la Torah lo llama vida y que no es tal vez exactamente lo que nosotros llamamos vida. Puede ser que el concepto de vida que nosotros tenemos y lo que la Torah tiene es diferente, y por eso es de que no entendemos. Nosotros creíamos que es lo mismo lo que nosotros consideramos vida y no entendíamos por qué la Torah me lo tiene que ordenar. Pero realmente es algo diferente, que sí hace falta que la Torah me ordene escogerlo, porque si no, quién sabe si yo hubiera por mí mismo escogido esta vida que la Torah se refiere a ella. Vamos a tratar, Be'erat Hashem, de entender entonces cuál es el significado de la vida que la Torah me ordena escoger. ¿A qué vida se refiere la Torah cuando me ordena escogerla? Si vamos a entender el significado de esta vida, ese tipo de vida que la Torah se refiere a ella, vamos a poder entender entonces también cuál es el significado de la petición que hacemos en Rosh Hashanah, Zochreinu Lechaim. Vamos a entender por qué se permitió meter esta petición en la primera brajá de Shmoneh Esrei contra la regla general que tenemos de que en la primera brajá no se ponen peticiones de necesidades particulares. La mayoría de la gente entienden la vida como algo natural, simple, sencillo. Es muy común que Rubén encuentre a Shimón y le pregunta, ¿cómo estás? Vivimos, ahí vamos. ¿Ahí vamos a dónde? Pues ahí vamos. Vivimos. Cuando una persona contesta así, se puede entender que su vida está en una rutina bastante aburrida, no hay acontecimientos especiales, tal vez no pasó ninguna cosa triste, ninguna cosa grave, pero parece que tampoco ninguna cosa especialmente alegre en su vida. O sea, la vida va por la inercia día tras día, día empieza, día termina, comió, desayunó, comió, cenó, se dormió, trabajó, descansó, se enojó, se calmó, pasó un día más. Vivimos. Es lo que el mundo le llama vida. El pasuk en Pirkei Avot dice, Al korjaja atachai, así lo traen en los sabios en Pirkei Avot. Los sabios dicen así, Al korjaja atanolad, ve al korjaja atachai, ve al korjaja atamet. O sea, contra tu voluntad naciste, contra tu voluntad vives, y finalmente contra tu voluntad vas a tener que morir. O sea, la mayoría de la gente, vida es algo sin gran significado, es algo que sucede no porque yo lo escogí, porque me encontré aquí de repente, no depende de mi voluntad o de mi intención, y como no depende de mí,
no tiene sentido que yo voy a invertir en algo que no igual no depende de mí. Tanto pensamiento, ¿por qué y para qué? Me encontré en una realidad y yo me tengo que adaptarse, acomodarse de acuerdo a esta realidad. Aquí estoy, aquí vivo, tengo que ver qué hago con esta vida que me dieron. Pero la Torah cuando ordena Ubacharta Bajaim, escogerás la vida, nos enseña que aunque te encontraste en esta realidad de la vida contra tu voluntad, no significa que esto no depende de ti. Todavía tu obligación es escoger la vida. Hay un concepto de vida y muerte que va más allá de una realidad independiente de tu voluntad. Hay un concepto de vida y muerte que depende de tu voluntad, que depende de tu elección, y no está dentro de la definición de al-Korjajá, contra tu voluntad. Contra tu voluntad tal vez es la vida biológica, pero hay otro tipo de vida que sí depende de tu voluntad. Y Hazal explica que no solo, como dijimos antes, que naciste contra tu voluntad y vives contra tu voluntad, sino que también vas a morir contra tu voluntad. Y a pesar de que esto se parece una contradicción interna, porque si naciste contra tu voluntad y vives contra tu voluntad, ya debería de ser tu voluntad morir, ¿no? Si estoy aquí contra mi voluntad, entonces ya la muerte debería ser ya mi voluntad. Parece como una contradicción. Sin embargo, vamos a ver que no hay ninguna contradicción en esto. Hay gente que vive con sufrimientos. De hecho, a lo mejor la mayoría de la gente sufre en la vida. Hay más sufrimientos que momentos de placer en la vida. Sufrimientos pueden ser espirituales, psicológicos, ¿sí? Emocionales, y pueden ser sufrimientos físicos. No sabemos de hecho cuál es peor. Puede ser que lo emocional es peor que lo físico, más duro. Y esto tal vez es lo que se refiere o que significa lo que dicen nuestros sabios al-Korjajá Tajai, contra tu voluntad, porque aquí quiere vivir con esos sufrimientos. Sin embargo, si le vamos a preguntar a esta gente que sufre, por más que sufra, oiga, ¿no quisiera usted morir? Viajar, ¿para qué? ¿Por qué quieres vivir si esta vida está llena de sufrimientos? Sin embargo, vamos a la mayoría, por lo menos de los casos, en la gran mayoría, 99 algo de por ciento, escuchar la misma respuesta. Estoy dispuesto a sacrificar todo con tal de poder vivir un minuto más. Kol asher leish iten ve'ad nafsho. Uno está dispuesto a dar todo lo que tiene para poder vivir, aun cuando la vida le cuesta mucho trabajo y está llena de sufrimientos. Y cuando llega el momento de la muerte, no importa qué tipo de vida tenía esta persona, se realiza lo que dicen estos sabios, al-Korjajá Tamet. Nadie muere con voluntad, nadie está dispuesto, está llegando a este momento con gusto. Va contra su voluntad. Tanto quiere la persona vivir y tanto no quiere morir, hasta que la persona de hecho no solo que quiere vivir en la vida que le toca vivir físicamente, aquí en este momento, en los momentos que le tocan, o el tiempo, los años que le toca, sino cada ser humano tiene un deseo natural en su subconsciencia de perpetuarse a sí mismo, de quedarse para la eternidad. Aún cuando se va a ir de este mundo, quisiera todavía quedarse de alguna manera aquí. Y no solo, aparte de lo que cada uno desea, alargar su vida lo más que se puede, la vida física, pero más allá de esto, cualquier ser humano tiene un deseo de quedarse de alguna manera perpetuo aquí en este mundo. Por eso vamos a ver gente que está dispuesta a trabajar, sacrificar y poner lo mejor de ellos para que quede algo de ellos aquí en este mundo. Donando dinero, donando trabajo, haciendo para que con tal de que quede algo, para que sabiendo que aunque se van a ir de este mundo, algo de ellos va a quedar aquí en este mundo. Ese deseo de quedarse para la eternidad no le corresponde solo a aquellos que confían y creen en lo que nosotros llamamos Isharut HaNefesh, la vida después de la vida, sino es un deseo general de todos los seres humanos. Es algo en común.
La gente hace en sus vidas esfuerzos enormes para poder quedarse algún recuerdo, alguna memoria de ellos aquí en este mundo. Donaciones, construyen edificios, instituciones y ponen su nombre, el nombre de ellos, que lleven sus nombres. ¿Para qué? Para que queden de esa forma perpetuos aquí en este mundo. Eso no lo logro. Bueno, creen que con esto se quedan perpetuos. Y ni se diga que la gente, cualquiera, ¿qué tanto esfuerzo no está dispuesto a hacer cualquier ser humano para dejar generaciones en este mundo, hijos, nietos, para saber que de esa forma va a continuar aquí su presencia aquí en este mundo? Eso sí funciona. Eso sí funciona. Bueno, cada quien busca su camino, pero en general el común denominador es que todos queremos perpetuarse. ¿Por qué? Porque el nefesh, el alma que tiene el ser humano, no encuentra ninguna satisfacción en lo que llamamos hayei rega, en vida temporal, vida provisional. El nefesh, el alma del ser humano, es algo eterno, es parte de Dios que es eterno, es infinita. Y por lo tanto, su deseo principal es quedarse de alguna manera aquí en este mundo. ¿Cuál es la receta adecuada, correcta? La receta para lograr esta meta, para obtener este resultado de perpetuarse aquí en este mundo. Esa es la gran pregunta. Ya dijo Aarón que con puros edificios o construcciones no se puede lograr. Para entender eso, vamos a ver lo que dicen estos sabios. Nuestros sabios dicen algo muy interesante al respecto. Escuchen bien una frase que dicen estos sabios, que es una frase medio mágica. Escuchen bien, dice así: Retzoncha shelot tamut, ¿quieres no morir? Mut ad shelot tamut. Muerte antes de morirse. Otra vez, Retzoncha shelot tamut, ¿quieres no morir? Muérete, mut ad shelot tamut, antes de morir. Muere antes de morir. ¿A qué se refiere? Explica Rabbeinu Yonah en su libro Sharei Tshuva, Shar Bet Yudzayin. Dice así: Arotze sheyelo yom hamavet lechayei ad, aquel que quiere que el día de su muerte se convierta, en lugar de que sea día de muerte, que sea un día de nacimiento para vida eterna. O sea, uno tiene la posibilidad de convertir que el mismo día de la muerte, en lugar de que sea día triste, día de muerte, se convierta en un día de nacimiento, de eternidad, de perpetuarse. ¿Cómo se logra? Dice Rabbeinu Yonah: Yedaber el libo acharei asher sofo la'azov et ha'adama ule'aniach hertzei haguf. Tiene él que hablar hacia sí mismo, hacia su propio corazón a lo largo de toda su vida. No, eso no se puede lograr en un momento para el otro. Es un trabajo que hay que hacerlo desde el primer momento de vida hasta el momento de la muerte. Un trabajo de vida. Que si uno trabaja correctamente a lo largo de toda su vida, se va a lograr que el momento de la muerte, en lugar de que sea un momento triste, va a ser un momento de alegría. ¿Cómo? Tiene que hablar hacia su corazón. Que como igual sabemos, igual sé que va a llegar un momento donde voy a tener que dejar todos los bienes materiales, todas las cosas que aquí tengo, mis pertenencias, la tierra. Yazben bechaim, dice Rabbeinu Yonah. Entonces, como voy a tener que dejarlo en un momento, sabemos que lo voy a tener que dejar. Entonces, ¿por qué esperar hasta ese momento para dejarlo? Mejor lo dejo desde ahora, de una vez, para que no me duela en aquel momento. Yazben bechaim velo yishtamesh ba'adama, y que no use la tierra y todo lo que le corresponde, o sea, todos los bienes materiales, no lo use. Solo lo use para lo que sea necesario para poder cumplir su trabajo de servir a Dios. Nos da Rabbeinu Yonah la fórmula. Si uno desde un principio deja todo lo que hay en este mundo, entonces ya no es que cuando muere
va a ser una tristeza de tener que dejar este mundo, pues ya lo había dejado desde antes. Que no use nada de lo que hay en este mundo, solo que use lo que sea necesario para poder cumplir su misión de servir a Dios. O sea, que si la persona quiere evitar y ahorrar de sí mismo lo que es la trauma de la despedida de este mundo, tiene que acostumbrarse a sí mismo desde un principio a despedirse de este mundo. Va uno a preguntar, entonces quiere decir que tenemos que afligirnos, tenemos que sufrir en este mundo, no tomar nada de este mundo, tenemos que oprimir cualquier deseo, cualquier placer. No, Haz v'Shalom, no tenemos que hacerlo. Solo lo que tenemos que oprimir, solo lo que tenemos que aplastar es la dependencia de la vida material, esa dependencia que nos hace sentir que cuando perdemos algo, que ya no tenemos cierta cosa que la vida nos ofrece, nuestra vida ya no es vida. Esa dependencia es la que tenemos que matar en vida. De aferrarse, ¿no? Aferrarse a las cosas materiales. ¿Qué pasa? Nos acostumbramos tanto a lo que este mundo nos ofrece, llegamos a un momento, a una situación, en un momento dado, a una situación donde sentimos que nuestra vida depende de lo que tenemos. No sé, en México dicen que la muchacha es la felicidad de la casa. El día que se va la muchacha, es un día Tisha B'Av en la casa. ¿Cuánta gente en el mundo vive sin muchacha y viven feliz? En Estados Unidos no se acostumbra a tener muchacha en la casa. No existe. Viene de vez en cuando a ayudar. En Israel. En Israel ni se diga, porque lo que se cobra aquí por un mes, ahí se cobra por una hora. Nadie tiene muchacha en la casa. Digo, solo aquellos que el gobierno les paga porque están de incapacidad de algo así. Pero alguien que tenga, solo a lo mejor la gente así muy rica, pero así el pueblo no tiene. Y no creo que alguien siente que triste por eso. Y yo les voy a decir un secreto: es más feliz la casa sin muchacha que la con. Esto les puedo asegurar, porque yo viví en Israel sin y vivo aquí con. ¿Por qué? Porque cuando no hay, entonces cualquiera de la familia sabe que tiene que poner la mano. El marido sabe que a veces hay que lavar trastes y los hijos saben que hay que arreglar la casa. Entonces todos se convierten en un equipo, todos aportan, todos participan. Y aquí, ¿cuál es la educación que les estamos dando a los hijos? ¿Cómo crecen? Con una flojera que dejan tirado todo porque igual siempre hay quien recoge. No es ni bueno para la educación, ni los hace más felices, para nada. Esto no trae felicidad. ¿Cuál es el problema aquí? El problema no es aquí, el problema es que cualquier ser humano tiene el mismo problema, de que al acostumbrarse a algo material que está tomando este mundo, se convierte en una dependencia que siente que sin esto ya su vida no es vida. ¿Cómo podemos imaginar ahora, por ejemplo, vivir sin coche? Sin celular. ¿Ah? A mí me tocó, hoy justo se me descompuso el coche. Se descompuso, tuve que meterlo al taller por un par de horas. No crean que pero estos par de horas ya era la vida imposible. Ahora tuve que llegar acá, ¿y qué? Hace unas decenas de años, ¿quién tenía coche? Ahora celulares, ya no podemos vivir sin celulares, no estamos conectados, no estamos comunicados. O sea, nos volvemos esclavos, dependientes de lo que el mundo material nos ofrece. Entonces, esto es un trauma. Entonces, imagínense el trauma que tiene el ser humano en el momento de la muerte, del momento de morir, donde tiene que despedir de todas estas cosas que en eso dependía su existencia. El trauma es terrible. Todo lo que él creía que era su vida, ahorita ya no lo va a tener. Entonces, se está realmente muriendo. Pero ahora de todo, o sea, tiene que despedir de todo, hasta de su casa, de sus amigos, de todo lo que este mundo le ofrece. De la comida, de todo esto. El trauma es, para el Neshama, para la persona es tremendo. ¿Qué viene Rabbeinu Yonah y nos dice? No quieres llegar a pasar este trauma a la hora de la muerte. Muérete antes. Deja de ser dependiente. Desde un principio. Acostúmbrate no ser dependiente de
de los beneficios materiales que este mundo ofrece, que no se convierta en la esencia de tu vida. Tu vida no depende de estos. Tus abuelos vivían sin todas estas cosas y no les faltó nada. Estaban hasta más felices que uno. Vivían sin coches, sin aviones, sin celulares, sin ninguna de estas cosas. A lo mejor hasta sin casas, vivían en chozas. Pero ellos estarían apegados a alguna otra cosa también. Por eso tenían sus problemas de aquellos tiempos. No ha cambiado. Solo lo que nos muestra eso es esto mismo nos muestra de que ni siquiera lo que antes dependían tampoco era importante. O sea, tampoco era razón para dependerse de Dios. Nada lo que ofrece este mundo debe de ser la razón o la esencia de nuestra vida. Deberemos de vivir de manera como que si en este mundo no hay nada. Y con eso conformarse. Esto es realmente la vida. Todo lo demás son extras que podemos vivir sin ellos o con ellos. Pero para poder lograr esos sentimientos hay que trabajarlo toda la vida. Cuando dependemos de los seres queridos. Uno debe depender de una sola cosa, de Dios. De eso dependemos, de Dios dependemos. Todo lo demás no dependemos. Todo el mundo depende de los seres queridos. Los hijos, Bueno. los padres. Pero lo primero que dices, primero Dios, mi hijo va a estar bien, mi hijo va a tener, No, ya sé. primero... Nada más, todavía vamos a ver un paso más. Aparentemente, la fórmula que nos da Rabbeinu Yonah es Hashelotamut, o sea, muérete antes de morir. No resolvió el problema. Solo lo que nos resolvió es que el momento de la despedida, el momento de la muerte no sea tan doloroso. Pero todavía no me respondió. No me dio una fórmula para vivir eternamente. Pero si dice muérete antes de morir, ¿quiere decir que no tener esos bienes es como estar muerto? No depender, sí. Al dependerse de ellos estás muerto, porque quiere decir que tu vida en cualquier momento no vives. Tu vida está dependiendo de algo. Sí, pero él dice al revés, que te mueras, o sea que... Que te mueras significa mata esta dependencia. Por eso... Mátala, que no seas dependiente. Entonces vas a poder estar feliz aun cuando la muchacha se fue, aun cuando el coche no funciona, aun cuando el teléfono no trabaja. Que no dependas. ¿Estar muerto? ¿Muérete? No es muerte, esa dependencia, mátela. Lo que tú llamas muerte, esta muerte, tómala, muérete. Porque nosotros consideramos esto como muerte, sí, tómala. Esta muerte te va a dar, te va a dar vida, te va a dar la posibilidad de disfrutar la vida. Tenemos que entender que realmente no existe muerte. Ni cuando muere uno de este mundo. Solo lo que pasa a la hora de morir es transitar, es una transición de un tipo de vida a otro tipo de vida, pero no existe la muerte. Más bien nuestros sabios dicen que el momento de la muerte es un momento de nacimiento. No es muerte, es nacimiento. ¿Por qué? Y en un momento de nacimiento hay alegría, no hay tristeza. ¿Por qué nacimiento? Traen un mashal para que se entienda mejor. Imagínense una mujer que está embarazada y trae dos fetos gemelos dentro de su vientre. Durante 9 meses que dura el embarazo, estos dos hermanitos están ahí, tienen toda una vida. Es toda una vida. Pues el tamaño de ellos desde un principio es microscópico. Y entonces el espacio en donde viven es todo el universo. Ahora estos dos hermanos son muy diferentes. Uno es creyente y el otro es ateo. El creyente le dice a su hermano ateo, mira, esta vida que vivimos, vida preciosa, pero fíjate que al terminar esta vida vamos a pasar a otra etapa, otra vida mejor, vida después de la vida. ¿Qué le contesta el hermano ateo? Dice, no, esto es lo que dicen los religiosos. Pero nadie regresó de allá para contarnos que existe la vida del mundo venidero. No existe el mundo. Eso es lo que tenemos, es lo que vemos, es lo que podemos palpar, es lo que existe. Yo no creo en lo que yo no veo. Yo no he visto a nadie que me regresara de ahí a contarme cómo es la vida después de la vida. Ahorita vamos a disfrutar de lo que tenemos, porque el momento que vamos a morir, se acaba todo. Y así siguen peleando estos dos hermanos 9 meses. Llega el momento del parto. El hermano creyente es el que nace primero. ¿Sí? Sucede una tragedia. El otro que se queda ve una tragedia, que ve algo parecido al de Korach, ¿no? Que la tierra traga
a Korach, de repente cae al abismo y llora. El niño cuando nace llora, y el hermano que está dentro del ateo escucha a su hermano llorando y dice: pobre mi hermano, él tenía ilusión, creía que después de la vida hay otra vida, ahorita se va a enfrentar a la realidad de que se acaba todo, ahí está llorando. Pero él no sabe, él estando adentro, no sabe que afuera lo está recibiendo a su hermano, al creyente, con brazos abiertos. Llorar en la vida, porque si no... Y este llanto representa una vida nueva. Además, esperan afuera que llore, porque si no llora, sí es motivo para preocuparse. Se espera que escuchar este llanto. Y se hace toda una fiesta, porque acaba de nacer un niño y acaba de empezar una vida nueva. Así dicen nuestros sabios, sucede exactamente lo mismo cuando una persona se va de este mundo. Todos los que quedamos aquí nos quedamos muy tristes y oramos por nuestro pariente, el querido que falleció. Decimos: pobre, se acabó, ya no hay más, ya no existe más. Y decimos: bueno, nadie regresó del mundo venidero para mostrarnos que existe. O sea, eso es pura fantasía de los religiosos, los creyentes. Y no sabemos que en el momento que nace, quien muere aquí, nació para la vida que sigue y lo reciben con brazos abiertos. Así es. El que muere nace. En este momento es un momento de transición, igual como cuando uno nace es transición. No, él mismo nace. En este momento nace para lo que es la etapa que sigue. Es otra etapa, o sea, va transitando de una... La Neshama tiene varias etapas: la etapa antes de llegar a este mundo, la etapa de este mundo y la etapa que sigue después. Y eso es lo que dicen nuestros sabios. Tal vez esto es el entendimiento más profundo de aquel dicho de nuestros sabios: Mut achelot amut. Retzonja achelot amut, no quieres morir. Mut achelot amut. ¿A qué se refieren? Aún en vida, si tú matas esta dependencia en el materialismo, en este mismo momento ya naciste para la siguiente etapa de vida. No es de que aquí nada más viene un consejo para facilitar y quitar el dolor de la despedida de este mundo, sino aquí hay una fórmula para matar aquella vida que dependía de algo material, y por lo tanto, y que es una vida temporal. Cualquier vida dependiente de cosas materiales, si nuestra vida depende de algo material, lo material es algo temporal, finito. Entonces la vida será finita también. Si logramos matar esa dependencia y pasar desde una vida dependiente de cosas materiales a una vida dependiente de cosas espirituales, de niveles espirituales que buscamos obtener durante la vida, como lo espiritual es eterno, también esta vida es vida eterna, y se logra realizar ese deseo natural que existe dentro de cada uno de nosotros de perpetuarse. Entonces, el nacimiento para la vida que sigue no empieza a la hora de la muerte. Podemos lograr este nacimiento en vida misma, aquí en este mundo. No te entendí. Sí, aquella persona que su vida no es dependiente Se puede. Y el que nace... No, aquella persona que logró matar la dependencia en bienes materiales en vida, a partir de este momento ya entró a una etapa de vida eterna, porque ya está dedicado a lo espiritual, y lo espiritual es eterno. Él ya está perpetuándose a sí mismo. Está en otra dimensión. No sufre de todo lo que este mundo físico nos provoca. ¿Por qué no hacen alguna vez, la siguiente vez que van a Eretz Israel, dentro de todos los recorridos que planean siempre, que es obviamente muy importante conocer Eretz Israel, caminar 4 amot en Eretz Israel, ¿por qué no incluyen también una visita en las casas de uno de los realmente Gdolei Israel? No rabinos no faltan. Yo hablo Gdolei Israel, es otra categoría. Simplemente para poder darse cuenta y ver cómo puede uno vivir, estar en este mundo y ya vivir, pero ya en Olam Haba. Aquí en este mundo, pero ya en Olam Haba. Los pies aquí, pero la cabeza allá. Una vida independiente de las necesidades y bienes materiales que este mundo ofrece. Se puede ver hoy, ¿no? Con los ojos, no nada más escuchar. Y les garantizo que van a salir con una impresión que no se les va a quitar nunca. Un
rabinos como Rav Chaim Kanievsky, como Rav Eliashiv, como todos estos Gdolí, que son Gdolei Olam, son gigantes en conocimiento, en nivel espiritual, que vive tal vez en una casa que no es más que la mitad de aquí, de este cuarto, y que está dedicado 100% al espiritual, y se va a notar hasta en su cara como su vida no es el tipo de vida que conocemos aquí en este mundo, que es otro tipo de vida, que esta vida es 100% espiritual, el espiritual no acaba. Entonces ya no es de que va a nacer al mundo venidero cuando va a morir. Él ya murió de este mundo, hoy día vive en otra etapa. De hecho, entre los grandes sabios del Talmud existieron dos que se llamaban Shammai e Hillel. Dicen esos sabios que la halajá es como Hillel aquí en este mundo, pero en el mundo venidero la halajá va a ser como Shammai. ¿Saben por qué? Porque Shammai, aunque vivió aquí en este mundo, ya pertenecía al mundo venidero. Por eso se llama Shammai Milashon Sham, allá. Él ya pertenecía a más allá, aun cuando estuvo aquí. Era tan desprendido del mundo material que ya vivía en el mundo venidero, aun cuando estuvo aquí. A eso se refieren nuestros sabios cuando dicen Reshaim bechayem kruim mitim mitzadikim bemitatam kruim chaim. Dicen nuestros sabios que hay gente que aun cuando está aquí vivo se le llaman muertos, y hay gente que aun después de la muerte se le llaman vivos. Y vamos a verlo. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Tenemos una regla, según la Torah, que tenemos que considerar el potencial de algo como si ya se realizó. Así como Eizu Jajam Arretanolad, el inteligente, el sabio es el que prevé. Cosas que ya están en potencial tenemos que tomarlos en cuenta como si ya están. Por ejemplo, hay una halajá. Les voy a dar una halajá para que entiendan lo que quiero decir. Rubén tiró un objeto de porcelana, por decir, desde la azotea de un edificio muy alto, de 10 pisos. Cuando pasó este objeto junto a la ventana de Shimón, que está en el primer piso, agarró Shimón un palo, le dio un golpe al objeto y lo rompió cuando estaba en el aire. ¿Quién es el responsable de este daño? ¿Quién tiene que pagar? ¿Rubén que tiró este objeto de la azotea o Shimón que lo rompió con el palo? Rubén. ¿Ah? Rubén el que lo aventó, pero que lo rompió Shimón. Lo trató a lo mejor de salvar. No. Intencionalmente dio un golpe y lo rompió. Se hubiera roto. Pero, a pesar, ¿qué dicen ustedes? Que a pesar de que el que físicamente rompió el objeto era Shimón, el responsable, ¿quién es? Rubén. ¿Por qué? Porque cuando Shimón rompió realmente algo que lo consideramos roto. Aunque estaba entero, ya lo consideramos roto. Porque en potencial ya estaba roto. Si no lo rompe él, se rompe de todas maneras. Eso se llama ver el potencial como si ya es una realidad. En potencial ya está roto, lo tomo como algo roto. Entonces rompió Shimón algo roto, pues ya no hizo nada. Así dice la Gemara. Según este principio, debemos de considerar al ser humano. ¿Cuándo es el momento de la muerte del ser humano? Cuando nace. Según esto es cuando nace. Exactamente el mismo principio. El momento que el objeto estuvo roto, ¿cuándo fue? Cuando lo tiró de arriba. ¿Por qué? Porque a partir de este momento ya está muerto, ya está roto. ¿Por qué? Porque estamos seguros que se va a romper. No importa si lo rompió uno en el 10º, en el 9º, el 8º o hasta el primer piso. Cualquiera de las etapas ya lo consideramos rompiendo un objeto roto, porque en potencial está roto. Según esto, la persona está muerta ¿a partir de cuándo? A partir del momento que nace, porque sabemos con seguridad que va a llegar a la muerte. Pero es exactamente la misma idea, la misma realidad. No, porque si lo matan antes de tiempo, pues. Según esto ya matamos a alguien muerto. ¿Cuál es la diferencia si este potencial va a ser realidad en un instante, de unos segundos o en unos años? Pero el concepto en la idea es exactamente la misma idea. Vivimos sobre tiempo prestado. Hubo una vez una convención en Yad Vashem,
conocen Yad Vashem, el Museo del Holocausto, de grandes conocedores de la ciencia del comportamiento del ser humano, sociólogos, psicólogos, etcétera, para discutir sobre el campamento de Theresienstadt. En Theresienstadt, Checoslovaquia, en Chequia. Ahí los alemanes juntaron a los judíos, a otros, no para matarlos directamente ahí. Ahí al contrario, ahí los pusieron en el campo y les dieron la posibilidad de tener una vida bastante razonable, una vida llena de actividades. Ahí tenían su propio periódico, ahí había equipos de fútbol, ahí había biblioteca, había música. ¿Por qué lo hicieron los alemanes? Esto fue su sala de exhibición ante el mundo, o sea, para poder lavar su imagen. Cada vez que salió en la prensa de que los alemanes tratan a la gente como, o sea, son peores que los animales, dijeron, ¿cómo? A ver, vengan a ver cómo estamos tratando a la gente en estos campos de trabajo. Y llevaron ¿a dónde? A Theresienstadt, y la gente vivió una vida muy decente. Pero, ¿qué hicieron ellos? Ahí trajeron transportes de gentes, los dejaron ahí varios meses, después de, 3, 4 meses, los sacaron, los mandaron a Auschwitz a morir, y trajeron nuevo transporte de gente. Entonces cada grupo de gente que llegó ahí sabía, ya era conocido, de que van a vivir unos meses bien, pero después de estos meses se van a morir. Van a poder disfrutar en estos meses de teatro, de deporte, de vida cultural, de lo que quiere uno, pero es tiempo prestado. No, y lo saben que los alemanes son muy disciplinados, y es, o sea, tiempo es tiempo, o sea, no es de que a veces 3 meses, a veces se larga 6 meses, no, si el plan es 3 meses, 3 meses, queda 3 meses como reloj. Se van y entran nuevos. Entonces la discusión o el tema en aquella convención fue cómo podían disfrutar de la vida sabiendo que el reloj va corriendo y el tiempo cada vez que le toca, que le resta para vivir es menos. Y había opiniones para acá, opiniones para esta. Tratar de analizar la mente humana, el comportamiento del ser humano en una situación como esta. La gran pregunta es, ¿por qué esta convención se hizo sobre Theresienstadt? Todos vivimos en Theresienstadt. Sí. Todos vivimos sobre tiempo prestado. La única diferencia es la cantidad, pero en calidad no hay diferencia. En lugar de que sean 3 meses, son 100 años. Pero ¿cuál es la diferencia? En esencia no hay diferencia. La cantidad cambia la realidad, cambia la calidad. La Gemara cuenta que Rabuna una vez llegó a una boda. Uno de los sabios de la Gemara, del Talmud, llegó a una boda y le pidieron que alegrara a los novios, que les cante algo. Y empezó a cantar. ¿Qué cantó? No sabemos la melodía, no conocemos, no hay notas en el Talmud, pero el texto sí está. Y dijo, Vailan de Mitnan, vamos a morir. Vamos a morir. Eso es lo que cantó. ¿Dónde? En la boda. Yo me pregunto, ¿no encontró un texto un poco más alegre para alegrar a los novios? ¿Esa es la forma de alegrarnos, recordarles la muerte? La respuesta es sí. Rabuna nos vino a enseñar algo muy importante. ¿Quieres estar feliz en la vida? Tienes que recordar el día de la muerte. ¿Cuál es la razón o la causa de tristeza en la vida? La causa de la tristeza es el pensamiento que la vida material va a continuar para siempre. La causa es cuando uno pone por debajo del tapete la realidad de que la vida se va a acabar en un momento dado. Lo que le provoca depender, crear una dependencia, generar una dependencia en la vida material. Y por lo tanto, cada vez que tiene algún problema en el camino, algún obstáculo, cada vez que se le quita algo de lo material que en ello dependía su vida, pues se genera una tristeza profunda. Porque como que murió, siente que se está muriendo. Porque lo que dependía de su vida, ahora no lo tiene. Pero Rabuna, que quiso alegrar a los novios, les dio la llave para la felicidad. ¿Y cuál es? Conocimiento continuo a lo largo de todo el camino de la vida. Que la vida material es
temporal, vamos a morir. Esto no es lo que va a continuar, así no dependas de esto, no generes dependencia. Lo que le permita al ser humano no dependerse de la vida material es solo si sabe, si está consciente que esto no es lo que va a continuar eternamente, para no caer en la trampa de la vida material. Entonces, uno que no generó esa dependencia, su felicidad ya no depende si tiene algo o le falta algo. No depende de esto, puede tener o puede faltar. Él igual, su felicidad sigue porque no en eso consiste su vida. No es el contenido de su vida. Reshaim bechayem kruim itim. ¿Qué son Reshaim? ¿A qué se refiere? Aquellas personas que toda la esencia de su vida, todo el contenido de su vida, es la vida material y la vida física. Entonces, él ya está muerto en vida. Es como un objeto que ya se echó del 10º piso y ya está roto. Desde el momento que nació ya empezó el reloj caminar en forma regresiva, ya se jaló la cuerda, el tiempo que se le asignó, 80, 90, 100, 120, lo que quieras, aunque sean 1000 años como Metusela, no importa, pero igual ya viene en forma regresiva el reloj, ya se empieza a correr y ya está el objeto roto, entonces ya está muerto ya en vida. Cuando nosotros traemos a la casa en víspera de Shabbat flores preciosas, rosas así, muy frescas, muy bonitas, se ven preciosas, pero en la realidad sabemos que están muertas esas flores, ya se cortaron de sus raíces. Esas flores, por más preciosas que sean, ¿cuánto van a aguantar? Ya cuando aguantan, no, en el mercado cuando compras te van a aguantar 7 días, pero en la realidad ni 3 días te aguantan. Entonces, así se ve la vida del ser humano que depende en el mundo material. Parece como una flor preciosa en el, ¿cómo se llama? En el florero. Pero que ya sabemos que ya está muerto. Que pasan un par de días y se marchita. La Torah compara al ser humano como al árbol del campo. Que Adam Etzasade. ¿Por qué? ¿No sería mejor que la Torah nos compare con los demás seres vivos, con los animales? Igual son seres vivos como nosotros. Porque ¿qué es lo que distingue entre el ser vivo y el vegetal? La capacidad de moverse. Los vegetales no se mueven, nada más crecen, pero los seres vivos se pueden mover. Entonces, tenemos más en común con los animales que lo que tenemos en común con los árboles. Porque con los animales tenemos en común la capacidad de moverse. Con los árboles no. ¿Por qué la Torah nos compara con los árboles? Pero la Torah nos vino a enseñar. No nos vino a eso es aparte. También, pero también nos vino a enseñar que la parte motórica, el movimiento, el cuerpo, no es lo importante. Si eso sería lo importante, nos debería de comparar más con los animales, pero no. Esa capacidad motórica que tenemos, que nos permite moverse, esa capacidad motora que nos permite moverse, que esto lo tenemos en común con los animales, la Torah ni lo toma en cuenta, porque esto no es lo importante. Si esto sería lo importante, seríamos más parecidos al animal. ¿Qué es lo importante en nosotros? Lo común que tenemos con los árboles. ¿Qué es lo que tenemos en común con los árboles? Crecer. La capacidad de crecer. Esto es la esencia de la vida. Por eso estamos comparados con los árboles. La capacidad de crecer, eso es la esencia de la vida. El árbol no se mueve de su lugar, pero sigue vivo. ¿Por qué? Porque crece. Porque saca frutos, porque se refresca cada vez, con hojas nuevas, con frutos nuevos. De allá que es Shatur al Palgema, y lo estudiamos aquí en este forum, cuando estudiamos Teilim al principio, que el ser humano debe de ser como un árbol plantado sobre arroyos de agua, Asher Piryo Iten Beito, que su fruto lo está dando en su tiempo. Ve'aleulo yibol, y que su hoja no marchita. ¿Quién? Asher lo alach ba'atzat reshaim u'bederech hatayim lo amad u'moshav leitzim le'ashav. ¿Quién es la persona que se le puede comparar con el árbol? ¿Quién es la persona que está constantemente creciendo? Solamente aquello que no ha caminado el camino de los malvados, que no ha sentado en la junta de los leitzim, de los burladores, burlones, perdón. Que no ha participado
en la corriente, no ha sido parte de la corriente de que la vida sea dependiente de la vida material. ¿Qué es lo que sí hizo? ¿A qué es lo que sí se dedicó? Fue aquella persona que su deseo era conocer la Torah, que su dedicación día y noche fue en la Torah de Dios. Esto lo que le permitió crecer como si fuera un árbol, y este árbol nunca muere, da frutos, y los frutos sacan más frutos y más hojas, se refresca cada vez más, no marchita. Tzadikim, esos Reshaim Bechayem Kruim Chaim. Pero Tzadikim, aún después de la muerte, Bemitatam Kruim Chaim. ¿Cómo? Ve'atem advekim ba'Hashem Chaim kulchem hayom. Dice la Torah, aquellos que están pegados a Dios, Chaim kulchem hayom, siempre quedan vivos. Asher ya'aseh otam Adam vechai baem. Aquella persona que cumple con lo que la Torah dice, sigue viviendo con ello. ¿A qué vida se refiere? ¿Vida en Olam Haba? Claro. ¿Pero nada más vida en Olam Haba? No. La Torah, en diferencia de otras religiones, que solo prometen Olam Haba, vida en el mundo venidero, que es lo más fácil de prometer, porque no hay nadie que me lo puede comprobar que no. Nadie puede desmentir que hay Olam Haba. ¿Alguien puede comprobar que no existe Olam Haba? Igual como nadie regresó de ahí para decir que sí, tampoco nadie regresó de ahí para decirme que no. Entonces, si yo tengo capacidad de convencimiento, de hablar con la gente, yo les puedo convencer que hay Olam Haba. Aderaba, convénzame que no. Yo creo que sí. Pero la Torah no habla nada más de Olam Haba. La Torah, en diferencia de cualquier otra religión, promete Olam Hazeh, mundo aquí, mundo presente. Cuando dice que Reshaim Bechayem Kruim Eitim, quiere decir que aún con todo el movimiento que hay, aún con la capacidad de moverse aquí en este mundo, que aparentemente eso representa vida, realmente aquí hay muerte. Porque el potencial de la muerte ya está, es como un objeto que se tiró desde el 10º piso que ya está roto. Es como una flor cortada que por más preciosa que se ve, ya sabemos que está muerta. Pero tzadikim bemitatam, aquellos tzadikim que se ve que no tienen vida, no se mueven, son como árboles plantados en su lugar, no viajan, no tienen tantos lujos. Bemitatam, parecen muertos, aparentemente no tienen qué vida, esto es vida. Kruim Chaim, se llaman vivos porque son como los árboles, que no se mueven, pero sabemos que están vivos porque siguen creciendo constantemente. Su vida no consiste en el movimiento, su vida consiste en el crecimiento. Y cuando la persona mata a sí mismo, o sea, mata esa dependencia en el movimiento y empieza a vivir con el crecimiento, entonces no tiene que esperar a Olam Haba para vivir eternamente. Puede uno convertir que su Olam Hazeh se convierta en Olam Haba. Ya su Olam Haba ya está aquí en este mundo. Su vida ya es vida eterna aún estando aquí. Y por eso esta persona nunca va a morir. ¿Quieres no morir? Muérete aquí, mata esa dependencia y ya estás vivo para la eternidad. Adam Arishon, si no fuera por el pecado, hubiera vivido eternamente. Am Israel en Ar Sinai eran libres de Malach HaMavet, eran Bnei Jorim, inmortales. ¿Por qué? Porque estaban plantados como un árbol que absorbe de los manantiales que le permiten crecer sin parar. La vida verdadera, en cambio de la vida artificial, no es vida de Al-Kor Jajá. Dijimos Al-Kor Jajá Tanolad, contra tu voluntad vives y contra tu voluntad mueres. La vida verdadera no es vida de contra tu voluntad. La vida física, material, de la dependencia de lo material es contra tu voluntad. Pero la vida verdadera, la vida del crecimiento, no del movimiento, es una vida de elección. Esto depende de ti. Si tu vida va a estar basada en el movimiento, un viaje más, otro viaje más, o una vida de crecimiento, aunque esté plantado yo en el mismo árbol, en el mismo lugar, pero voy creciendo, voy sacando frutas. Esto depende de tu elección. Por eso la Torah me ordena ubajarta bajaim. Preguntamos al principio, ¿la Torah me tiene que ordenar escoger la vida? ¿Quién no quiere escoger la vida? Sí, todos queremos escoger la vida
pero vida que realmente no es vida. La Torah me ordena, escoja la vida, aquella vida que aún en este mundo sería ya vida eterna. Y a esto nos referimos en Rosh Hashanah cuando pedimos Zochreinu lechaim, recuérdanos para la vida, recuérdanos Dios, recuerda de nosotros y inscríbanos en el libro de la vida, permítanos, ayúdenos para escoger la vida verdadera. Y tal vez esto es la idea de Jajamim cuando dijeron Al korjajatamet, contra tu voluntad vas a morir. El Yetzer Hará casi siempre nos está forzando, tratando de obligar morir aún en vida, no nos permite elegir la vida verdadera. Y por lo tanto necesitamos siyata dishma, necesitamos ayuda de Dios para vencer el Yetzer Hará. Es muy difícil. Para poder elegir la vida verdadera, aún aquí cuando estamos en este mundo de Olam Hazeh. Y a esto se refieren nuestros sabios cuando dicen Shlosha Sfarim Niftachim Berosh Hashanah. Hay 3 libros que se abren en Rosh Hashanah. Tzadikim Murim, Nechtabim lealtar lechaim. Los tzadikim se inscriben de inmediato en el libro de vida. Los reshaim inmediatamente en vida, el libro de la muerte. Y la pregunta es, ¿cómo que los reshaim en el libro de la muerte? ¿Acaso no vemos reshaim malos que siguen viviendo año tras año tras año? ¿Y acaso no vemos tzadikim que de repente mueren? ¿Cómo podemos decir que los tzadikim se inscriben, se sellan de inmediato para vida y los reshaim para la muerte? Pero tenemos que entender que el significado de vida y muerte no es lo que nosotros vemos como vida y muerte. Eso es artificial. Ni esta vida es vida de verdad, sino artificial. Ni la muerte es muerte de verdad, también es artificial. Sino la vida y muerte verdadera es aquella vida de verdad, la vida espiritual, la vida del crecimiento, no del movimiento. Y aquellos tzadikim murim, Hashem les ayuda de inmediato de fortalecerse y vencer el Yetzer Hará y lograr vencer esto de al-korjajat achai, de que contra tu voluntad vives. Y al-korjajat amet, y contra tu voluntad te mueres. Se enseñan para la vida, para poder tener éxito de vivir esta vida espiritual. Y los reshaim, como Paró, por ejemplo, que por más que quiso sacar a Israel de Mitzrayim, no pudo. Hashem le endurece su corazón. No le permite escoger el bien. ¿Por qué? Porque si tu vida la decidiste que la quieres depender de vida material, pues no hay forma de que tú puedas escoger el bien. Dios ya no te va a ayudar. Zochreinu lechaim, Dios ayúdame para poder escoger la vida real. Y con eso terminamos la tefilá de Rosh Hashanah. Ve'atem advikim ba'Hashem Elokechem. Ustedes los que están pegados en Hashem, Chaim Kulchem Hayom. Para terminar con broches de oro esto. Un mashal, siempre lo estoy dando en Tu Bishvat, pero vale la pena aquí, porque el ser humano, dijimos, su vida verdadera es como la del árbol, que se dedica al crecimiento y no tanto al movimiento. Dicen que había un árbol en uno de los países donde saben que los pájaros en el invierno emigran de los países fríos a los países calientes. Había un árbol donde cada año en la misma época, en el invierno, en uno de los países calientes, se juntaban muchos pájaros, se quedaban ahí un par de días y luego seguían volando y así dan la vuelta alrededor del mundo, y cada año le tocaba llegar a habitar este árbol por un par de días. Resulta que una de las ramas del árbol se quedó muy envidiosa de los pájaros. Dice, mira los pájaros cómo están felices, cada día están en otro lado, vuelan, están libres, visitan todas partes del mundo, un día están aquí, otro día están, todos los días están de viaje, de maravilla. Yo siempre plantada aquí en el mismo lugar, no veo más que el mismo paisaje, no puedo ver otros lugares, no sé ni qué pasa en Estados Unidos, nunca he visitado Alaska, nunca fui en un crucero, nunca estuve en visitando las pirámides de Egipto. O sea, no conozco el mundo y no puedo disfrutar de la vida, estoy aburrida aquí en el mismo lugar. Año tras año pasó la misma tragedia y tanto estaba triste, hasta que Dios una vez dijo, mira, yo lo que tú pides yo te voy a hacer, yo no quiero que sufras, ahora que los pájaros se van a ir, yo te voy a facilitar para que puedas tú volar con ellos. Y así fue, los pájaros se iban, la rama se desconectó del árbol, Dios le dio alas y empezó a volar con los pájaros. Y estuvo feliz. Un día vio el paisaje de las montañas, el otro día vio los paisajes de los mares, y así cada día
otros lugares nuevos, gente nueva, conociendo, disfrutando lo máximo de sus viajes. Pero ¿cuánto puede uno disfrutar de viajes? Un día, 2 días, una semana, un mes, pero luego ya empieza un poco a aburrirse, ya no llama tanto la atención, ya se cansa uno. Pero es lo que había escogido, trató de sacar el máximo jugo de los viajes, disfrutar un mes, otro mes, otro mes, otro mes. Sin darse cuenta ya pasó un año entero. Dio la vuelta alrededor de todo el mundo. Y le tocó llegar otra vez con el mismo grupo de pájaros a su propio árbol. Cuando se acerca, de repente se dio cuenta algo muy raro. Todas sus hermanas ramas estaban bien floreadas, con frutos preciosos, verdes, se veían preciosos. Se vio en el espejo a sí misma con madera seca, o sea, una rama de madera, no tiene ni hojas, no tiene frutos, se ve de color café, seco. Empezó a llorar, dijo: Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué mis hermanas se ven tan preciosas y yo me veo tan fea? Dice Dios: es que tú decidiste desconectarte de tus raíces, decidiste que lo que tu vida debería de ser vida de viajes, vida de placeres, vida de movimiento. Cuando hay movimiento, pues va a la cuenta del crecimiento. Tus hermanas no se movieron tanto, pero siguieron creciendo. Y entonces dijo: Dios, hágame un favor, ya no quiero viajar. Igual ya me di cuenta que es muy aburrido viajar tanto. Prefiero estar plantada junto a mi árbol, pegada a mis raíces, pero poder crecer, poder cada año tener hojas nuevas, verse siempre fresca, bonita, limpia, con frutos dulces, y no viajar y quedarse como madera seca. La vida verdadera consiste en el crecimiento, no en el movimiento, y es lo que vamos a pedirle a Dios en Rosh Hashanah, que nos permite tener ese tipo de vida, para que nuestra vida sea una vida llena de felicidad, una vida donde el trauma de la muerte ya no va a existir, porque matando esa dependencia de la vida material nos va a permitir no morir nunca y vivir desde ahora una vida eterna. Buenas noches.